Bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, más allá de la situación. Nuevamente participando de una masterclass de los amigos de Microiris. Con el tema que ya ustedes conocen, procedimiento preventivo de crisis de empresas. Este tema hoy podría parecer como algo quizá futuro. Sin embargo, lo es, pero relativamente. Yo voy a compartir con ustedes un Power para ir desgranando esta charla. Allí tienen ustedes a la vista el Power. Y fíjense que yo digo allí que en este momento, para contextualizar la cosa, estamos en una especie de fase 1 de lo que denominamos en términos comunes la pandemia. En esta fase 1, el gobierno ha tratado razonablemente de proteger a los trabajadores y ayudar a las empresas a pasar este mal trago. Para los trabajadores se ha creado una especie de burbuja que de alguna manera venía del año pasado, porque ustedes saben que ya traíamos indemnizaciones por despido agravado. El DNU 297, cuando dispone el aislamiento social preventivo obligatorio, en el artículo 8 dice expresamente que el trabajador va a tener el goce íntegro de sus ingresos habituales. Es decir, le garantiza los ingresos. Y deja al Ministerio de Trabajo la posibilidad de dictar una especie de reglamentación. Y el Ministerio la dicta y en un primer momento dice que los que estén trabajando van a cobrar la remuneración y los que no lo estén porque la actividad está excluida, pudiendo trabajar obviamente, ¿no? No hablemos de las personas mayores de 60 ni de los que tienen enfermedades preexistentes, que eso, por supuesto, cobran la remuneración. Pero 15 días más tarde, el Ministerio de Trabajo de la Nación emite otra resolución que deja sin efecto la anterior de manera retroactiva y dice todo lo que el trabajador cobre es remuneración. Poco tiempo después aparece el DNU 329. El DNU 329 trae, por un lado, la prohibición de despedir sin causa o por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, y la prohibición de suspender por causa de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Con una excepción que está dada en el propio artículo 3, que prohíbe bajo pena de nulidad estas suspensiones, que es la posibilidad de suspensiones concertadas en el marco del 223 bis. No voy a hacer aquí un análisis del 223 bis porque ya lo hemos hecho en otra charla y no nos daría el tiempo. Voy a decir simplemente que como fruto de estas suspensiones concertadas, con las que muchos no están de acuerdo porque dicen, si a mí el DNU 97 me garantiza el goce íntegro de mi ingreso habitual, ¿por qué tengo que resignar parte de ese ingreso? ¿Por qué tendría que aceptar una suma no remunerativa, que es lo que establece el 223 bis, a cambio de una suspensión concertada?
La realidad es que, valga la frase vulgar, la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, el gobierno dejó abierta esta puerta, ¿para qué? Para que más allá de la normativa legal, las partes, mediante la autonomía de la voluntad, pactaran alguna condición que permitiera conservar los puestos de trabajo. Y de hecho, cuando el gobierno había extendido el APA hasta el 31 de mayo, la Unión Obrera Metalúrgica hizo un acuerdo con las cámaras al 31 de julio, es decir, adelantándose a lo que hizo después el gobierno, dando estabilidad por un lado, es decir, acordando que no iba a haber despidos, a cambio de que el trabajador aceptase un porcentaje de su remuneración, menor obviamente, como suma no remunerativa. Como en un primer momento se creó algún cierto caos, sobre todo porque aparece el DNU 376, donde el gobierno dice, nosotros vamos a pagar parte de los salarios, y aclaro que esto también se extiende a la asignación no remunerativa del 223 bis, la CGT y la Unión Industrial hacen un acuerdo para recomendarle al gobierno, no fue un acuerdo tripartito, en realidad fue una reunión de la que participó el gobierno, para recomendarle al gobierno determinadas pautas en base a las cuales debían hacerse estos acuerdos por el 223. Y básicamente, ¿qué le dicen? Le ponen un piso y dicen, nadie puede pagar menos que el 75% del neto. Si paga el 75% o más, obviamente, el Ministerio de Trabajo lo va a homologar. Previo traslado al sindicato. Si es que el acuerdo no se presentó en conjunto con el sindicato, porque en ese caso el trámite es más simple todavía. Pero cuando se hubiera presentado solo a la empresa, se da traslado al sindicato. Comercio, previendo esto, dijo, a mí no me den traslado cuando hablemos de una cantidad determinada de trabajadores, por debajo de 60 ni siquiera me den traslado. Si cumplen con el piso, homologuen el acuerdo. Y así se hicieron muchos acuerdos, esto en función de esa resolución que ven allí, la 397. Acuerdos en los que hay que aclarar que el ministerio homologaba sin que esto significase que el trabajador quedaba sujeto a esa homologación, porque no homologaba en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Era una homologación de un acuerdo marco. Es más, la empresa que quería entraba y la que no entraba. Lo dice claramente uno de los acuerdos que está mejor redactado, que es el de la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces, esta es la fase de la fuerza mayor. Nunca tan claro como aquí el 1730 del Código Civil y Comercial. Lo que no pudo preverse, aunque previsto, no pudo evitarse. La pandemia ha traído esto. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. A tal punto que el gobierno, ante la duda sobre si las suspensiones concertadas podían extenderse más allá del plazo legal de 30 días en el año aniversario, 75 días por fuerza mayor y 90 entre ambas, es decir, falta de trabajo y fuerza mayor, dijo, sí se pueden extender los plazos mientras dure el acto. Es decir, que hoy los plazos están extendidos hasta el 20 de septiembre y probablemente lo estén algún tiempo más.
Esto es lo que el gobierno dijo a través del DNU 529, por si había alguna duda. Ahora bien, insisto en esto. Esta es una fase de burbuja. Más allá de que todos estemos preocupados por el futuro, la empresa, salvo la suspensión concertada, individual o colectiva, tal como dice el 223 bis, no tiene ninguna otra vía de escape posible a la situación. Es decir, tiene que seguir pagando los salarios como salarios en sí mismo o como una asignación no remunerativa que no tiene, por cierto, más carga que la obra social. Y la cuota sindical, porque generalmente en los acuerdos se establece que también hay que pagar cuota sindical sobre esa asignación no remunerativa. Pero no puede suspender, invocando fuerza mayor o falta de disminución de trabajo, y mucho menos despedir, por supuesto, por estas causas. ¿Por qué? Porque sería duro. Ahora bien, supongamos que fin de septiembre, fin de octubre, ¿quién lo puede saber? Esta primera fase termina. Es decir, se aplaca la famosa curva, hay menos contagio y lentamente todos comienzan a su ritmo normal de trabajo. Por supuesto que esto va a llevar un tiempo y por supuesto que hay ya protocolos en marcha y otros que lo va a haber a medida que se vayan habilitando diversas actividades. Y ahí vamos a entrar en la fase 2, que tiene una doble problemática. Por un lado, las personas que están trabajando actualmente y que quizás a futuro alguna de ellas no puedan tener trabajo porque la empresa no tiene el trabajo suficiente para darle, y los que paulatinamente, aún siendo, por ejemplo, mayores de 60, se vayan incorporando, o bien porque la actividad que estaba prohibida pasa a estar permitida. Y acá empieza toda una nueva normativa que tiene que ver con la ley 24.013, el decreto 265 y algunas resoluciones provinciales que de alguna manera reglamentan el procedimiento preventivo de crisis. Vamos a ver en primer lugar un antecedente internacional que es importante porque la 24013 toma este antecedente, que es un convenio de la OIT. Quiero recordar que los convenios de la OIT tienen carácter supralegal. Es más, el convenio 87 tiene rango constitucional, convenio sobre libertad sindical. Porque la pirámide que nosotros teníamos en mente ya no es una simple pirámide, es una pirámide trunca, que tiene en el vértice no solo a la Constitución Nacional, sino, como ustedes saben, por el 75, inciso 22, una cantidad de tratados que tienen el mismo rango. En uno de esos tratados está mencionado el convenio 87 de Greenpeace. Y luego vienen
los convenios de OIT y luego vienen nuestras leyes, en tanto, por supuesto, hayamos ratificado el convenio. ¿Qué prevé a grandes rasgos este convenio? Que cuando haya una terminación del contrato por motivos económicos, tecnológicos, etcétera, los convenios generalmente son muy genéricos, pues se aplican a cientos de países, dicen que el empleador tiene que proporcionar a los representantes de los trabajadores toda la información pertinente y la oportunidad de consultas sobre las medidas. Fíjense que el convenio es del año 82. Entre nosotros hubo algún antecedente sobre esta temática. De hecho, en el texto original de la Ley de Contratos de Trabajo estaba previsto el procedimiento preventivo de crisis. Muy brevemente, sin duda, dejando a la reglamentación resolver los aspectos prácticos. Nunca se reglamentó, pero además, cuando la dictadura reforma la Ley de Contrato de Trabajo en el 76, porque la ley original, recordarán que estuvo vigente 1 año y medio, no mucho más, la dictadura deja sin efecto estos artículos. Desaparece la posibilidad del procedimiento preventivo de crisis, que en general se piensa para los despidos de tipo colectivo. Seguramente hay gente muy joven escuchándome que quizás cuando se dicta el primer decreto, lo que yo llamo la primera etapa del procedimiento preventivo de crisis, ni habían nacido. La crisis es una compañera histórica del derecho del trabajo. En el año 85, gobierno de Alfonsín, la economía no estaba muy bien. Entre otras cosas porque verdaderamente la dictadura militar, entre otras calamidades, dejó un desastre económico tremendo. El Banco Central con bajísimas reservas y serios problemas de economía estructural. Entonces, el gobierno dicta un decreto. ¿Un decreto para qué? Para que de alguna manera, es un decreto de baja intensidad, porque en realidad no era demasiado lo que se le pedía a la empresa. Le imponía un requisito que cuando fuera a disponer suspensiones o reducciones de jornadas, que había muchas, se trabajaba de lunes a jueves, generalmente el viernes no se trabajaba, a veces se trabajaba de lunes a miércoles, o despido por causas económicas. Acá en las económicas se engloba todo, en realidad. La falta de disminución del trabajo se entiende que es una causa económica, y lo mismo la fuerza mayor, es un genérico lo de causas económicas. Le pide entonces, decía, que notifique al Ministerio de Trabajo. Aparece una resolución del Ministerio, le dice 5 días antes de tomar la medida, usted me tiene que notificar con todos los datos de quién es el personal afectado, la dotación que usted tuvo, cómo viene la facturación, porque evidentemente no a todos los rubros en aquel momento los impactaba igual. Hoy la pandemia emparejó la cosa. Nosotros tenemos épocas de calamidades económicas, pero que a algunos les va muy bien. Hoy mismo, a lo mejor, no sé qué les pasará con los que fabrican alcohol en gel o mascarillas. El tipo de medidas que usted va a tomar, etcétera, etcétera. Y por supuesto, toda suspensión que transgrediera esto se consideraba que no tenía causa. El decreto fue atacado porque muchos dijeron, a ver, ¿qué está haciendo el decreto? Está imponiendo
requisitos que la ley de contrato de trabajo no tiene. Porque acá hay un problema básico. Por eso surge el 223 bis. Porque la ley de contrato de trabajo no tiene herramientas para resolver el problema de la falta de disminución de trabajo de la fuerza mayor. Porque si ustedes miran el texto, el empleador podría suspender, hoy está prohibido, pero planteémonos en esta misma época del año pasado, podía en teoría suspender sin pagar y mantener la suspensión por 30 días en el año aniversario, por falta de disminución de trabajo, o 75 días por fuerza mayor. Esto tiene, como se darán cuenta, dos problemáticas. Primero, ¿qué trabajador aguanta suspendido ese tiempo sin cobrar un centavo? Y segundo, ¿el empleador va a resolver un problema de falta de trabajo en 30 días? Lo más probable es que no. Por eso, antes del 223 bis, ya se pactaban acuerdos donde al trabajador se le pagaba el 70 o el 80% del bruto generalmente, y esto empezaron a hacerlo las terminales automotrices, a cambio de la suspensión se va a extender por 2 meses, 3 meses, 4 meses. Hubo suspensiones hasta de un año, concertadas. El problema fue que apareció en aquel momento el organismo fiscal y dijo, estas sumas que ustedes dicen que son remunerativas no lo son. De ahí la necesidad de que se dictara el 223 bis. ¿Para qué? El 223 bis ya tiene 25 años. ¿Para qué? Para hacerle decir al legislador, señor, esta suma no es remunerativa, entre otras cosas porque no hay contraprestación. El trabajador se va a su casa. Uno de los requisitos del 223 bis es que no haya prestación del trabajo. Y si leen el 223 bis, van a ver que tanto fue el interés de hacerle decir esto al legislador, que el artículo comienza diciendo, se considerará suma no remunerativa, más claro, imposible. Bien. Pero bueno, el gobierno siguió adelante con un decreto que tenía una vigencia corta y que fue prorrogado y prorrogado y prorrogado y prorrogado, porque la cosa se puso cada vez peor. Tanto es así que en el año 88, voy a recordar a los jóvenes que en el 89 hubo una hiper, que se traducía en la cotidianeidad con que ustedes iban al súper a la mañana y veían a los chicos remarcando, iban a mediodía y los volvían a ver remarcando, iban a las 5 de la tarde y era la tercera remarcación del día. Entonces, reproducen el decreto, amplían el plazo y le dicen, mire, ya no son 5 días, usted me va a tener que avisar con 10 días de anticipación. No hablaba de la fuerza mayor, ¿por qué? Porque generalmente la fuerza mayor era una cosa muy puntual. Y no son muchos los casos de fuerza mayor que uno encuentra. Recuerdo un aluvión, creo que fue en Jujuy o en Salta, que tapó un pueblo entero. Entonces, claro, si el aluvión de lodo tapa una fábrica, hasta que esto no se pueda resolver y poner en marcha y limpiar las máquinas, etcétera, etcétera, pasarán 30, 60, 90 días y es un caso de fuerza mayor, claramente. Pero la falta de disminución de trabajo tiene el problema que la ley habla de que debe ser no imputable al empleador. Y es muy difícil encontrar casos de no imputabilidad. Yo que he escrito, tanto en la ley de contrato de trabajo comentada de Massa, como en el Tratado de Derecho de Trabajo de Ackerman, cada vez que tengo que actualizarlo, cosa que hice en enero con el Tratado de Ackerman, que saldrá nuevo, comenzará a salir a fin de año, me costaba encontrar casos donde el juez justificara esa inimputabilidad. Generalmente decían, mire, el riesgo lo corre la empresa. El trabajador va por la generalidad del riesgo, por eso pone un salario. Yo creo que esta vez la cosa va a tender a ser distinta. Bueno, la inobservancia daba lugar a multas
Y lo menciona este decreto, porque ustedes dicen, me viene a hablar de historia antigua. Y fíjense que curiosamente este decreto, que en algún momento se pensó que estaba derogado, no lo está. Está en vigencia. Luego de cuánto? 30 años. Y está en vigencia, después vamos a ver para qué casos. Por eso digo allí, la curiosidad es que, aun cuando creímos que estaba derogado, no lo está porque el decreto 265 del año 2002, otro decreto, hijo de la crisis del 2001, lo restableció. Hasta que llegamos a la tercera etapa. El gobierno dijo, bueno, basta de decretos, hagamos una ley. Ya estamos en el menemismo, ¿no es cierto? Fines del año 91. Una ley de blanqueo que tiene una enorme cantidad de cosas diferentes, pero que en esta materia, y basándose en el convenio de OIT, establece una instancia obligatoria de consulta e información tendiente a evitar ¿qué cosa? Despidos y suspensiones de carácter colectivo. Es decir, que involucrarán una determinada cantidad de personas. Por fuerza mayor, por causas económicas o por causas tecnológicas. Las tecnológicas nunca han traído problemas, porque se supone que si alguien tiene que despedir personal porque se tecnificó todo, sería porque al país le fue maravilloso y está tecnificando todo el mundo. Y veremos qué pasa con los despedidos. Y lo hizo en base a parámetros porcentuales. Es decir, si usted tiene que tomar una medida para más del 15% de una empresa de 400 trabajadores, usted tiene que hacer este procedimiento que le impone la Ley Nacional de Empleo. Entonces, si yo tengo una empresa de 300 trabajadores y yo quiero tomar una medida para 10, originalmente yo no tengo que hacer este procedimiento de crisis que me impone la Ley de Empleo. Si yo voy a tomar la medida para 80 o 90, sí lo tengo que hacer. Pero, y acá vuelve el 328, hoy el 328 que está vigente implica la obligación de por lo menos hacer el 328, que insisto, es un decreto de baja intensidad, aunque sea para una persona. Cuando digo baja intensidad, ¿qué quiero decir? Yo en la facultad, más allá de la definición de qué es un procedimiento preventivo de crisis, que es un procedimiento de consulta obligatorio, en definitiva, pero yo digo sobre todo, es un obstáculo. ¿Un obstáculo a qué? A que el hilo se corte por lo más delgado. Eso es el procedimiento de crisis. Entonces, cuando el decreto me dice, mire, avíseme con 10 días de anticipación, yo le voy a dar traslado al sindicato, es como que no pasa gran cosa. Cuando yo tengo que cumplir lo que me va a pedir la Ley de Empleo y lo que luego me va a pedir el decreto del 2002, que cada vez son más cosas, la cuestión se complica. Ahí ven, 10% de 400 a 1000, 5% si yo tengo más de 1000. Hay que decir también que en el 91 y lentamente hubo una estabilización de la economía por el plan de convertibilidad. Más allá de que se perdieron puestos de trabajo, pero no había tanto procedimiento preventivo de crisis, con lo que en realidad, si ustedes se fijan, lo iniciaba el empleador o el sindicato, dentro de las 48 horas el ministerio le daba traslado a la otra parte y hacían una audiencia dentro de los 5 días. Todo esto lo dice la 2403. Y durante el plazo de 10 días, las partes negociaban para ver cómo resolvían el problema. También dice la ley que terminado el plazo, las partes quedan en libertad de acción. Y ojo, porque, por supuesto,
durante el plazo de la negociación y el trabajador puede ir a una huelga y el empleador puede hacer efectivos los despidos o la suspensión. Esto está claro. El ministerio podía recabar informes, pedirle al empleador, ahora vamos a ver un decreto para los que tenían más de 50, que cada vez más presentase balances, la posibilidad de cómo reubicar al personal, etcétera, etcétera, etcétera. Si se llegaba a un acuerdo, el ministerio lo podía homologar. Normalmente, si había acuerdo entre el sindicato y el empleador, el ministerio homologaba. Ahí está la suspensión de medidas a la que aludí antes y, por supuesto, la medida que se tomara omitiendo el procedimiento eran nulas. Vencidos los plazos, concluía el procedimiento y punto. A medida que la crisis se va profundizando, cada vez se van exigiendo mayores recaudos. Y entonces, los que tuvieran más de 50 trabajadores, ya acá hay un abanico de exigencias. Reconversión, recalificación, explíqueme qué va a hacer, tráigame las ventas de los últimos 2 años, tráigame los balances certificados de los últimos 3, a ver cuál es la oferta indemnizatoria, a ver si va a empezar por el personal más nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, hasta que no cumpla esto, yo no le abro el procedimiento, lo suspendo. Con lo cual, usted no puede tomar la medida. Y no hay más plazos. El plazo de los 10 días pasa a ser teórico. Por eso, aquí hay que tener 2 cosas en cuenta. Primero, hay que decirle al empleador, si tenés una problemática de este tipo, avísame con tiempo, con mucho tiempo, mínimo 1 mes y medio, 2. Y segundo, ya me tengo que sentar con el contador para decirle al contador todo lo que va a tener que preparar, porque este es un trabajo conjunto del abogado y del contador. Cuanto mejor se haga la presentación, menos riesgo hay de que a uno le suspendan los plazos. La quinta etapa fue la del 264, que fue un decreto que se dictó el mismo día que el 265, que tenía que ver con la 25.561, la ley que duplicaba las indemnizaciones, y que había una obligación de seguir el procedimiento de la 24.013 y de no alcanzarse los porcentajes de la 24.013 aplicar el decreto 328 del 88. Pero el que importa es el 265. ¿Por qué? Porque admite además que la autoridad de aplicación puede iniciar el proceso de oficio, cosa que no tenía prevista la ley 24.000. Aclara que el procedimiento de crisis no habilita por sí la procedencia de los despidos, ni el 247. Y les digo más, y lo voy a repetir. Finalizado el procedimiento preventivo, arribado a un acuerdo, homologado el acuerdo, el trabajador podría hacer un planteo judicial diciendo, yo no acepto el acuerdo y quiero la indemnización total. Está claro. Es decir, la homologación del acuerdo no supone que el Ministerio de Trabajo le da un visto bueno a la crisis y que justifica el despido por falta de trabajo. De ninguna manera. Eso siempre va a ser revisable por un juez. Salvo que el trabajador firme el acuerdo y el acuerdo entonces se homologue en los términos del artículo 15 de la LSP. Sindicato,
trabajador individualmente y la empresa. Esto es muy importante. Acá vuelve a aclarar de que va a analizar la petición antes de abrir el periodo de negociación. El artículo 3 establece todos los datos, habla también de la reducción de la jornada, habla de la aplicación del 328, que reitero, hoy ustedes tienen que tomar una medida contra 3 o 4 trabajadores, tienen 200, y por lo menos tienen que hacer el 328. Claro, hoy estamos en un impasse, ¿no? Siempre aclarando esto. Pero al final les voy a dar una noticia que no está nada mal, digamos, para los que tienen estos problemas. Por supuesto, si se omitió el procedimiento y se tomaron las medidas, te van a obligar a retrotraer las medidas y cuidado porque las multas son importantes. El Ministerio de Trabajo de la provincia ha dictado una resolución, que es la 169, sobre procedimiento preventivo de crisis, desde el 14 de mayo de este año, actualizándolo. No tiene nada extraordinario, porque se recuesta en el 265. Pero las multas, dice, la infracción será considerada como una infracción grave y la multa va en una relación de la 25.212, el Pacto Federal del Trabajo, que las multas las fija de acuerdo al salario vital mínimo y móvil. Para hacer numeritos redondos, van de 5.000 hoy a 50.000 pesos por cada trabajador afectado. O sea, no das marcha atrás con lo que la resolución que tomaste, cuidado con la multa. Tenganlo en cuenta, ¿no? Y además hay otra cosa interesante. La existencia del procedimiento de crisis, dice, no impide que una vez terminado el periodo, te apliquen la ley de conciliación obligatoria, que eso es la 14.786. Es decir, que luego de un periodo en el que no se llegó a un acuerdo, no es que yo alegremente puedo tomar la medida, porque el ministerio cuando la tome me va a aplicar la conciliación obligatoria y me va a tener otros 20 días. ¿Haciendo qué? Negociando. Negociando. ¿Y quién tiene la llave de la negociación? El sindicato. Si yo acuerdo con el sindicato, destrabo el tema. Aun cuando haya trabajadores que no estén de acuerdo. Porque la experiencia muestra que esos trabajadores van a hacer el reclamo judicial, pero el conflicto se descomprime. Porque en general la mayoría acata lo que resuelve el sindicato. Los procedimientos de crisis están hace muchos años ya delegados, se los puede tramitar los ministerios o organismos provinciales del trabajo. Recuerda las multas de la 25.212, las que hablé recién, y eventualmente hasta la pérdida de algún subsidio. Por ejemplo, una ATP. Estamos en -4. Vamos a ver alguna breve jurisprudencia. Aquí la tienen reflejada ustedes, después pueden acceder, supongo, a este Power, donde la jurisprudencia dice claramente para qué sirve el procedimiento preventivo de crisis, para evitar despidos masivos. Y todos los fallos remarcan esto. Y algún fallo dice, y cuidado, cuando no se alcance el número, hay que aplicar el 28, como este fallo que estamos viendo acá. No hay que tramitar el procedimiento del 98 de la Ley de Empleo, pero hay que ir al 328 porque lo dice el decreto 265. Esto es un fallo de Tucumán, de la Corte de Tucumán. Están todos en línea.
hay que cumplir el procedimiento preventivo de crisis. Esa es la ley. En estos 5 minutos finales, para después dar lugar a las preguntas, yo digo acá, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social no recibe procedimientos preventivos de crisis con el argumento de ¿para qué me vas a presentar un procedimiento de crisis donde me pedís suspender o despedir si no lo podés hacer? Pero cuidado, cuidado. ¿Por qué? Ayer tuve la noticia de una audiencia en el Ministerio de Trabajo Nación, donde el comité de crisis que tienen admitió en un procedimiento de crisis que fue presentado en marzo, admitió, dando traslado al sindicato, hacer una primera audiencia que se celebró en el día de ayer. Ustedes dirán, bueno, duró bastante la cosa, pero es un paso. Y el sindicato, por lo que me dicen, se comportó muy bien diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? A ver cómo es el problema y tratemos de buscar una solución. Empresa importante que tiene que hacer tanto despidos como suspensiones. Así que hoy no sé si eventualmente se llegara a presentar un procedimiento preventivo de crisis, quizás el comité de crisis que existe en el ámbito del Ministerio de Trabajo Nacional abra la oportunidad de que ustedes puedan avanzar. ¿Por qué? Porque además, ustedes me dirán, bueno, pero ¿me van a habilitar el despido, la suspensión? Respuesta. Te van a tener tanto tiempo dando vueltas que de acá a que eso se resuelva, lo más probable es que ya no esté prohibido suspender o despedir por falta de disminución de trabajo. Porque por poco que te lleve un procedimiento preventivo de crisis, nunca te va a llevar menos de ¿cuánto? De 2 o 3 meses, mínimo. Dependiendo de que tenga por parte del sindicato, como dije antes. El sindicato tiene la llave. O sea, hay que convencer al sindicato. Los trabajadores muchas veces están convencidos porque nadie mejor que el trabajador conoce la situación de la empresa. Pasemos un segundo a la provincia de Buenos Aires y con esto termino. Hay una resolución que asustó un poco porque dijeron, regularon el procedimiento preventivo de crisis. La verdad es que lo tenían regulado en el 2002. Lo que hicieron con esto fue ayornarlo, nada más. No tiene nada extraordinario esta resolución. Es más, si hay acuerdo en la primera audiencia, mientras no se afecten cargas o algo que involucra recursos del Estado Nacional, te lo van a homologar. Te lo van a homologar a cuando se levanten las previsiones. Si no hay acuerdo, se suspenden los plazos. Y ahí empiezan las peticiones. Tráigame esto, tráigame lo otro, acredíteme esto, acredíteme lo otro, etcétera, 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 etcétera. Es importante recordar que las apelaciones de las resoluciones de un delegado regional o de un director provincial van a ir, en este caso, a la ministra del Trabajo, y las resoluciones de la ministra del Trabajo del domicilio donde se prestó el trabajo dentro de los 3 días. Esto es muy importante, el plazo es exigible. La presentación se hace en el propio ministerio. Bien, podemos seguir, Federico. Dejo de compartir y abrimos Gracias. La posibilidad de alguna pregunta. Dale, antes que empiecen las preguntas, estuvieron pasando sus mails para recibir el PowerPoint. Los que nos están viendo en Facebook, les pido que comenten con su mail si es que lo quieren recibir.
Y ahora sí, mediante el chat pueden hacer las preguntas. Les vuelvo a recordar, en Facebook también pueden. Y los que están acá en Zoom, mediante el chat de Zoom. Gracias, Osvaldo, por la posición, es muy clara. Bueno, damos unos minutitos. Ahí tienes una pregunta de Edgardo Turner. La veo. ¿Resulta constitucional obligar a una pyme a continuar pagando los salarios? Sí. Bueno, el día que se resuelva si es constitucional o no, la pandemia habrá terminado. Esa es la respuesta. Por supuesto que hay argumentos para los dos lados. Hay argumentos quienes dicen que sí, que se podría, y argumentos que no. Hay un artículo interesante del doctor Carlos Etala en este sentido, que si mal no recuerdo creo que está publicado en algo, en Rubinsal, me parece, en algún trabajo en Rubinsal. ¿Caso cierre total es necesario procedimiento preventivo de crisis? Respuesta, sí, es necesario. Claro, hay empresas que algunas argumentan, miren, yo, multinacionales generalmente, yo en realidad no tendría que hacer el procedimiento preventivo de crisis porque voy a pagar el 130%. En este caso sería, en vez de pagar el doble de indemnización, va a pagar el triple si es necesario. No quiero problema. Léase, no quiero problema. Generalmente estas empresas comienzan por retiros voluntarios. ¿Por qué yo digo que va a haber falta de trabajo? Por una razón elemental. Tomemos el caso de los restaurantes. Vuelve el restaurante. Vuelve con un protocolo que va a hacer que si hacía 200 cubiertos no pueda hacer más de 100, suponiendo que tenga público. Tenía 30 personas para hacer 200 cubiertos. Probablemente con 20 pueda hacer los 100 cubiertos. Le van a quedar 10 personas sobrando. Y esto se va a reflejar también en la industria, por el tema de los protocolos. ¿Y durante cuánto tiempo? Y a ver, si tenemos que dar una fecha cierta, marzo, abril del año que viene, cuando esté la vacuna. Y termine esta película de terror, ¿no? A ver, estoy viendo acá. Si puede ser revisable por el trabajador, ¿no sería aconsejable notificar a los trabajadores involucrados? Sí, sí, claro que es aconsejable, sin lugar a dudas, totalmente. Alguien pregunta, ¿el 223 es aplicable a los que están exceptuados de prestar tareas? No, esta es la respuesta, no. El que está exceptuado de prestar tareas, porque la mujer embarazada o el mayor de 60 o todo lo demás, cobran la remuneración. Esto no se puede hacer una suspensión concertada para estas personas. En el caso de empleados de comercio, miren el acuerdo de empleado de comercio y van a ver que allí dice que cuando haya, creo que son 60, si mal no recuerdo, cuando el comercio tenga menos de 60, la gran mayoría, directamente comercio dice no me den traslado. ¿Por qué? Porque se vieron venir que iban a tener un aluvión que no iban a poder resolver. Porque además, ¿qué dice la resolución? Le doy traslado por 3 días. Se lo puedo prorrogar 2 más. Si el sindicato no contesta, quiere decir que está todo bien. Previendo eso, el sindicato dice, miren, si van a pagar el 75, ahora por debajo del 75 se te complica. Si vos decís, yo no puedo pagar el 75, voy a pagar el 60 del neto, y se complica. De todos modos, no es tanta plata. ¿Por qué? Porque el trabajador que gana 60, ¿cuánto percibe como neto? 50, 51. Y estamos hablando de que le van a pagar el 75 del neto. ¿Cuánto va a cobrar? 40. ¿El gobierno cuánto va a poner de eso? La mitad. Quiere decir que un trabajador que tenía 60 brutos, al empresario le puede costar 20.000 pesos reales sin cargas, salvo obra social. Yo sé que en una situación difícil es plata, pero bueno,
A ver, al ingresar el PPC en el ministerio lo notifico a los empleados. Podría ser, no es una mala idea. ¿Qué opina de aplicar suspensiones a las madres con hijos en edad escolar? Si está excluida, no se puede suspender en los términos del 223 bis. El 223 bis es para qué? Que está en condiciones de trabajar, pero que no puede trabajar porque su actividad no está autorizada. Entonces, como la actividad no está autorizada, no puede trabajar, pero a lo mejor tiene 30 años, podría trabajar perfectamente. Si tengo varios sucursales, ¿dónde lo inicio? Buena pregunta. Se lo contesto con la resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia que lo prevé, que dice lo siguiente. Para el caso que se ven involucrados establecimientos de diversas delegaciones, el procedimiento tramita en la jurisdicción en la cual el empleador rubrique la documentación o donde se encuentre el mayor número de trabajadores afectados, a elección de quien inicie el procedimiento. Esa es la respuesta. Esto es el artículo 2 de la resolución 169 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. A ver, ante una homologación del Ministerio celebrado por la patronal y sindicato, ¿puede manifestar su disconformidad y no adhesión? Sí. De hecho, en el 223 bis lo puede hacer perfectamente. Por eso les decía que el Ministerio de Trabajo, si ustedes miran, busquen en internet una homologación de un acuerdo hecho por una cámara, por una empresa o un conjunto de empresas, y van a ver que el Ministerio dice, se homologa, dejando a salvo los derechos individuales de los trabajadores. Y dicen más, esta homologación no se celebra en los términos del artículo 15 de la LCT. Con lo que no hace cosa jugada. Eso es lo que quiere decir. Yo no tengo más aquí. Osvaldo, te paso una pregunta que dejaron en Facebook. Mariela Arriazu pregunta, quisiera saber su postura, si es un verdadero proceso de negociación o solo una obligación formal para sancionar. A ver, es un proceso de negociación, donde se pone todo sobre la mesa. Fíjense que el 223 bis no está previsto que haya que pagar la cuota sindical, pero se pone todo sobre la mesa y todo es negociable, y más en un momento como este. Y lo aplico a todas las sucursales, pregunta alguien. Sí, miren como guía, porque es importante, miren el 169, resolución 169-2020, Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Fíjense ahí en el artículo 2, tienen la respuesta. Y pueden aplicar el mismo criterio para la nación. En el chat no tengo más preguntas. Sí, en Facebook me estoy fijando. Mariela Arriazu le dice, impecable exposición, es un lujo su disertación. Muy bien, muchas gracias. Terminamos entonces, Federico, en horario. Terminamos, sí, no hay más preguntas en Facebook. Así que bueno, Osvaldo, como siempre te agradezco tu exposición y tu dedicación, y ya vamos a estar hablando para hacer alguna otra cursito de Zoom. ¿Cómo no? Muchas gracias, buenos días, que lo pasen bien. Gracias a todos por participar.